Ahora sí se ve, ¿verdad? Listo, ya. Vamos a comenzar entonces la segunda parte de ácidos nucleicos. En el anterior capítulo hemos visto a la estructura del DNA y la replicación del DNA. Hemos visto cómo se puede conservar la información genética en el DNA, que es el archivo genético celular. Ahora en este capítulo vamos a ver cómo se expresa la información que tan celosamente guarda el DNA en su estructura. Entonces, para que podamos entender cómo se expresa esa información del gen que generalmente es para sintetizar o proteínas o sintetizar RNAs, pues vamos a ver cómo ocurre esto. Vamos a hacer primero un pequeño repaso respecto al anterior tema. Ustedes saben muy bien que existen dos clases de ácidos nucleicos en las células, el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Todos los seres vivos tienen estos dos ácidos nucleicos, excepto los virus que solo son virus de DNA o virus de RNA. Los ácidos nucleicos pues constituyen biomoléculas de enorme importancia y nos indican lo que es y lo que hace una célula. El DNA de una célula hepática es diferente al DNA en el sentido de qué es lo que va a producir, ¿no? O generar de una célula, de un adipocito, etcétera. Entre las funciones que cumplen los ácidos nucleicos tenemos el almacenamiento de la información genética, que es lo que hemos visto en el anterior capítulo en el DNA, asimismo la transmisión de la información genética mediante el proceso de la replicación, que hemos visto en el anterior capítulo. También los ácidos nucleicos cumplen la función de la recombinación. Esta recombinación se refiere a la combinación que existe entre ácidos nucleicos de diferentes organismos, que es un tema muy aparte. Y luego está como función la transcripción del DNA para formar RNA y la traducción de esa información para formar proteínas. Esto último que lo he subrayado es lo que vamos a ver en este capítulo. Siempre es bueno recordar que desde el punto de vista de la ubicación, los ácidos nucleicos también pueden denominarse según su ubicación. Hemos visto esto en el DNA, pues en el RNA también existen según su ubicación como RNA mensajero, que está presente en procariotas y eucariotas, el RNA ribosomal igualmente en este tipo de células, el RNA de transferencia igualmente, el RNA nuclear obviamente solo en eucariotas y el RNA viral, bueno, los virus que son del RNA. Nosotros vamos a ver a todos estos tipos de RNA en este tema. Ya que vamos a estudiar el RNA, vale la pena recordar las diferencias funcionales entre el DNA y el RNA. El DNA es el portador de la información genética, es el archivo genético. En cambio, el RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes que están en el DNA se expresen a través de la síntesis de proteínas. Entonces, toda esa información que guarda el DNA va a poder ser expresado gracias al RNA. Algo que une estos dos ácidos nucleicos es la biología molecular, que es una disciplina multifacética que tiene como dogma lo siguiente. El DNA dirige su propia replicación, es lo que hemos visto, ¿verdad? La replicación o copia exacta de una manera simultánea y bidireccional. Y a su vez el DNA también dirige su transcripción, es decir, la transcripción de una sección o de los genes de este DNA para formar RNA y luego también a partir de este RNA ocurrirá la traducción del mensaje del RNA para formar proteínas. ¿Recuerdan cuando vimos proteínas? Habíamos dicho que la secuencia de las proteínas está condicionada genéticamente. En cuanto a la estructura, también vale la pena recordar rápidamente, el ácido desoxirribonucleico es un doble hélice, el azúcar es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas, las purinas que son adenina y guanina y pirimidina, timina y citosina. El ácido ribonucleico, en cambio, es una molécula de una sola cadena, vamos a ver por qué. El azúcar es la ribosa y las bases nitrogenadas, si bien son las mismas, pero se sustituye la timina por uracilo. Ahora, ¿cómo es esto de la expresión de la información del DNA? Hemos dicho que el DNA dirige su propia replicación y su transcripción. ¿Y para qué haría la transcripción? La transcripción se refiere
a la copia fiel de una parte de la estructura del DNA o de varias partes de la estructura del DNA. Ustedes saben que en el DNA están los genes, que según la especie pueden ser desde unos cuantos hasta miles de genes. Entonces, recordemos que es un gen. Un gen, chicos, permítanme, voy a mostrarles este videito. Fíjense, los genes están en los cromosomas. Un cromosoma, si desenrollamos el DNA del cromosoma, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo largo que es. Recuerdan que era sumamente largo y está estabilizado por estos nucleosomas y vemos finalmente la estructura del DNA. Unas fracciones de este DNA es precisamente un gen. Puedes constituir mil nucleótidos, cientos de nucleótidos, pero todo esto es un gen que se va a expresar para dar lugar a la síntesis de proteínas. Entonces recordemos que es un gen porque es lo que vamos a ver cómo se expresa. Saquen una foto a esto, chicos, creo que no está en sus diapositivas. El gen es una región del ADN, como hemos visto, que controla una característica hereditaria particular. Generalmente corresponde a la síntesis de una proteína o de un RNA. A su vez existen genes, han de llevar en biología ustedes también, que pueden expresar una o varias proteínas. Por ejemplo, hay genes monocistrónicos, sobre todo en las células eucariotas, que solo expresan una proteína. Cada gen expresa una proteína o da lugar a la síntesis de una proteína. Y los genes policistrónicos, que realmente están en las bacterias, que dan lugar a varias proteínas, es decir, un solo gen puede dar lugar a la síntesis de varias proteínas. Para que ese gen pueda producir una proteína, recuerden que cuando decimos un gen se va a expresar, es que estamos diciendo que ese gen va a sintetizar una proteína. Para que ese gen pueda producir una proteína es necesario que se forme esto, el RNA mensajero, y que se traduzca ese mensaje del RNA mensajero mediante el código genético. Pues eso vamos a hacer en este tema. La expresión de la información del DNA entonces incluye dos pasos. Primero, vamos a ver primero de una manera muy general, luego de manera más digamos, profunda. Primero se hace una copia del gen del RNA, del DNA, perdón, mediante el proceso llamado transcripción. De esta manera, este RNA es una copia complementaria de esta fracción de un gen. Proceso llamado transcripción. Entonces, el resultado o el producto de una transcripción es un RNA llamado RNA mensajero. A su vez, segundo, la información del RNA mensajero se va a traducir, por eso se llama el proceso traducción, para que mediante la traducción se sinteticen proteínas según lo que la célula necesite. El RNA actúa como enzima y cataliza todo este proceso. Ahora, para facilitar la traducción del mensaje del RNA mensajero, existen otros tipos de RNA. Veamos cuáles son esos tipos de RNA. Existen el RNA mensajero, que se simboliza o se expresa como mRNA, es el molde para la síntesis de proteínas o para la traducción. En realidad, bueno, en Escherichia coli, por ejemplo, es relativamente grande porque está llevando la información de todo un gen, más o menos 1.2 kilobases, es decir, 1.200 bases o 1.200 nucleótidos más o menos. Otro tipo de RNA que también está en las células es el RNA de transferencia. Vamos a ver su estructura a profundidad. El RNA de transferencia transporta los aminoácidos en forma activada hasta el ribosoma para que se vayan formando las cadenas polipeptídicas. Es más pequeñito, sí, solo 75 nucleótidos. Y finalmente el RNA ribosómico. Este tipo de RNA es el componente principal de los ribosomas. ¿Recuerdan los ribosomas en biología? Pues los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso. Estos ribosomas que podríamos ver acá, ¿verdad? Son como verdaderas máquinas de síntesis que van a reconocer al RNA mensajero y van a sintetizar proteínas. Entonces tenemos RNA mensajero, RNA
de transferencia y RNA ribosómico. La combinación de estos tres van a dar lugar a la síntesis de proteínas. Ahora, ¿cómo se sintetiza el RNA? La síntesis del RNA consta de tres etapas: una iniciación, la elongación y la terminación. Vamos a ir viendo primero así a grandes rasgos, luego en profundidad, chicos. La síntesis del RNA a partir del DNA molde se denomina transcripción. Cuando digo DNA molde me estoy refiriendo a ese gen que actúa como molde para sintetizar un RNA. La síntesis del RNA está catalizado, o la síntesis catalizada por la enzima RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa cataliza todo, desde la iniciación hasta la elongación. Y entonces ya podemos ver dos importantes diferencias con la DNA polimerasa. ¿Recuerdan el anterior tema? La DNA polimerasa cataliza la replicación del DNA, la síntesis de un nuevo DNA. En este caso, esta RNA polimerasa catalizará la síntesis de un RNA. Entonces, diferencias que existen entre los dos son importantes. La RNA polimerasa no requiere de un iniciador. ¿Recuerdan? La DNA polimerasa sí necesitaba de un cebador, si no, no podía comenzar la síntesis del DNA. A su vez, la RNA polimerasa carece de la capacidad nucleásica que tiene la DNA polimerasa para cortar nucleótidos más emparejados. Recuerdan, la DNA polimerasa puede corregir nucleótidos que, digamos, al formarse la complementariedad, si ingresa un nucleótido que no correspondía, la DNA polimerasa corrige. En cambio, la RNA polimerasa no tiene esa capacidad. Por eso, si decimos transcripción, nunca es con la misma fidelidad que una replicación. En el caso del DNA hemos visto la replicación. ¿Recuerdan cuando decimos réplica? La réplica de un cuadro es exactamente igual. En cambio, la transcripción, se transcribe un texto, el que transcriba va a ser lo idéntico, no. Obviamente el contenido es el mismo, pero no va a ser idéntico a lo que está transcribiendo. Entonces, desde ese punto de vista, la transcripción no tiene la misma fidelidad que la replicación. ¿Qué se necesita para la síntesis del RNA? Pues necesitamos, hemos dicho que tiene que expresarse esta parte del DNA, que sería un gen y que le vamos a llamar un molde. El molde es el DNA de doble hebra, que se va a copiar una parte de estas, que repito, es el gen. Para que se sintetice el RNA, como es un polinucleótido, pues se requieren también los ribonucleósidos trifosfato, que serán ATP, adenosín trifosfato, GTP, CTP, citidín trifosfato, y en este caso ya no es TTP, ¿no? Ya no es timidín, ahora será uridín trifosfato. Entonces, estos son los ribonucleósidos trifosfato. También se necesita la enzima, la RNA polimerasa, que va a catalizar la síntesis del RNA. Y como cofactor de la RNA polimerasa está magnesio o manganeso. De un modo general, ¿cómo se sintetiza? Se parece mucho a la síntesis del DNA. La dirección siempre es en sentido 5', fíjense aquí está 5', 3'. Es decir, que va a ir siempre en este sentido, 5', 3'. Y su mecanismo de elongación es parecido a la síntesis del DNA. La energía la adquiere por hidrólisis del pirofosfato. ¿Recuerdan? El pirofosfato se hidroliza y libera energía. Entonces, siempre la síntesis es en sentido 5', 3'. Eso es de un modo muy general. ¿Cómo ocurre la síntesis del RNA? Pues el RNA primero, fíjense que hemos dicho que este gen, por ejemplo, esta parte del DNA, tendría que expresarse. ¿Cómo se va a expresar? Sintetizando un RNA mensajero. A grosso modo, ese RNA mensajero, ¿dónde va a ir? Va a ir hasta los ribosomas y con la ayuda de otros RNAs va a sintetizar proteínas. Entonces, primero, el asunto es de cómo comienza, de qué punto del gen comenzaría. La RNA polimerasa recibe instrucciones de este DNA molde y hay sitios o centros promotores donde van a comenzar la síntesis del RNA. Esta síntesis del RNA generalmente son secuencias consenso que están en el DNA. Por ejemplo,
TAATAT. Otra secuencia sería TT-GACA, pero hablando en términos de bases nitrogenadas, sería en una zona donde haya timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. Otra secuencia que sería de inicio sería timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina. En palabras muy simples, si mi cursor fuera la enzima polimerasa, bueno, el ADN dice debe expresarse este gen. La célula necesita tal proteína. Entonces, mi cursor es la RNA polimerasa. Viene la RNA polimerasa y dice, permítame que diga de esa manera sencilla, tengo que expresar, tengo que sintetizar un RNA mensajero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. TAA, allá. TTGA, aquí tengo que comenzar. Se posiciona la RNA polimerasa y empieza a sintetizar el RNA mensajero. ¿Cómo? Respetando complementariedad de las bases nitrogenadas. Muy parecido a lo que hemos visto con el DNA. Entonces, hay centros promotores. ¿Qué son estos centros promotores? Una secuencia particular de bases nitrogenadas, como un lenguaje. Por ejemplo, si este sería el molde de DNA, que sería este, entonces fíjense, esta es la RNA polimerasa, dice ¿dónde? Ah, aquí está, TTGA, por aquí voy a comenzar a catalizar la síntesis de este nuevo RNA, comienzo del RNA. Inicio de transcripción. Una vez que sea sintetizado, no estoy entrando en detalles porque es igualito al del DNA, va entrando cada nucleótido emparejando según la complementariedad de bases. Ahora, ¿cómo ocurre? Una vez que se ha sintetizado el RNA mensajero, que sería de una sola cadena, recuerden, porque es de una sola cadena, porque está copiando este gen. Entonces se sintetiza esto y va retirándose como una sola cadena de RNA llamado mensajero. Este RNA, como es un polinucleótido, pues tiene la característica de que cada 3 nucleótidos, o podemos decir cada 3 bases nitrogenadas, se denominan codón. Entonces, el RNA mensajero posee una secuencia complementaria, ¿de quién? Del gen, de 3 bases, llamada codón. Entonces, digamos, estos guanina, citosina, uracilo es el codón 1, adenina, citosina, guanina, codón 2, guanina, adenina, guanina, codón 3 y así. Este codón está formado por 3 nucleótidos, o podemos decir más simplemente por 3 bases nitrogenadas, se llama también triplete. Es la información que está llevando de esa manera como un código. Esta es la información. Cada codón que vemos aquí se va a traducir o se va a formar en un aminoácido, porque va a formar la secuencia de una proteína. De un modo general, esto ha aumentado, chicos, sáquenle una foto. El RNA que se sintetiza no sale directamente, estamos hablando ahorita en el núcleo, ¿no? Estamos en el DNA de una célula eucariota. Entonces, ya se ha sintetizado el RNA y no sale directamente así. Por lo general, escriban por favor ahí, ocurre un proceso de maduración del RNA mensajero. Ustedes van a ver con mucha más profundidad en bioquímica 2 y en biología molecular, chicos. Se produce una maduración del RNA mensajero llamado en inglés splicing o splicing, que significa empalme, ¿no? En realidad es un proceso bioquímico post-transcripcional. Proceso bioquímico post-transcripcional. ¿En qué consiste? Bueno, cuando se sintetiza, fíjense, este es el DNA, y se está copiando ¿no? este RNA mensajero complementario acá. Se ha sintetizado el RNA mensajero, aquí está, pero tiene ciertas zonas, no voy a entrar en ese detalle, que se llaman intrones y los exones. Este intrón se elimina y se forma finalmente el RNA maduro. Este RNA maduro está llevando toda la información de esta parte del DNA, de este gen, formando un RNA mensajero, que posteriormente, fíjense, cada triplete, cada codón se va a traducir en un aminoácido. Entonces, este será un RNA maduro. Si yo lo amplío un poquito, sería así. Este será ya el RNA maduro
sin el intrón. No entraré en ese detalle, chicos. Eso es en biología molecular. Pero vemos que hay tripletes. Fíjense, un triplete, otro triplete, otro triplete. Cada uno de estos tripletes o codones va a codificar un aminoácido. Bueno, por eso está llevando el mensaje que lo ha sacado, esa información ¿de dónde? Del gen. Ahora, el mensaje que está llevando, ¿cómo se traduce el mensaje portado por el RNA mensajero? Pues para que ese mensaje sea traducido en los ribosomas, tiene que haber otra molécula, un adaptador de la síntesis de proteínas, que es el RNA de transferencia. El RNA de transferencia, o sea, paralelamente al que se ha sintetizado el RNA mensajero, también se han sintetizado RNAs de transferencia. Estos RNA de transferencia son moléculas encargadas de transportar aminoácidos hasta el ribosoma. Y además, no solo transportan los aminoácidos, sino que tienen en su estructura unos anticodones, que ahorita vamos a ver, que reconocen el codón del RNA mensajero. Los RNA de transferencias entonces tienen una estructura en forma de hoja de trébol y tiene varios sitios funcionales. De aquí en adelante, chicos, para que no cortar esto, vamos a continuar mañana. Entonces, ¿estamos en qué? Estamos en qué? En que estamos viendo la síntesis del RNA. El RNA es un ácido ribonucleico de una sola cadena. ¿Y por qué de una sola cadena? Porque se copia o se sintetiza copiando solo una de las cadenas del DNA, que sería un gen. ¿Para qué se copia? Para llevar el mensaje hasta los ribosomas para que se sintetice una proteína en particular. ¿Cómo lleva el mensaje? En forma de tripletes o codones. Si está llevando ese código, imagínense un código en una guerra, está llevando un papel, un soldado, alguien tiene que traducir ese código. Ese código es traducido en los ribosomas, pero, ¿cómo se traduce? Con la ayuda de otro RNA que se llama RNA de transferencia. ¿Cómo es ese RNA de transferencia? Mañana vamos a continuar para completar todo lo que viene, si no es cortar, para que entiendan mejor, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto tal vez quieren sacarle foto a esto, que ha aumentado, que el splicing, o splicing, si quieren, que una vez que se sintetiza el RNA, va a ocurrir todo un proceso de maduración hasta que se forme un RNA maduro que está llevando el mensaje claramente escrito. Como lo escribe en forma de tripletes o codones. Cada triplete o codón, fíjense, este dibujo me gustó mucho, este esquema, cada triplete o codón va a codificar un aminoácido en particular. Por eso decimos, recuerdan en el capítulo de proteínas, la secuencia de los aminoácidos estaba condicionado genéticamente. Si ampliamos eso, pues esta sería más o menos la estructura de un RNA mensajero. Se ven los tripletes que condicionan o que codifican a aminoácidos en particular. Bueno, vamos a quedar aquí para completar mañana y no dejarlo truncado. Si no hay preguntas, chicos, quedamos ahí. Mañana ya colocado en el chat, chicos. Mañana es nuestro examen, es su examen a mediodía. Ustedes son del 300, sí. Van a dar examen en el aula 72, ¿no? A mediodía. 310 en el aula 73. Entonces nos vemos en el examen mañana, chicos. Si no hay preguntas, voy a dejar de presentar. Doctora, perdón, ¿el enlace que envió al grupo es para anotarnos en alguna lista o algo? Es que hay que crear una cuenta. ¿De qué enlace, perdón? LinkedIn, algo de eso dice. No. No, chicos, el LinkedIn, no sé, sería bueno que sí, no son profesionales todavía, pero hay algunos artículos y cosas bonitas que les he mandado. No es para hacer, es para que vean, chicos, nada más. Oye, muchas gracias, doctorita. ¿De qué? Bueno, si no hay preguntas, chicos, hasta luego. Nos vemos mañana en el examen. Hasta mañana, doctor.